Estamos de nuevo aquí para la lección número 9 del nivel 2 de visión. Y hoy en esta clase vamos a tratar cómo escoger un equipo de líderes. Cómo escoger un equipo de líderes. Entonces, si nosotros miramos algo muy importante dentro de la visión, es que algo que debemos nosotros hacer es cómo escoger un equipo de líderes. Fundamentación bíblica. Vamos a ir ahí a fundamentación bíblica. Lucas 6, 12 y 13. Bienvenidos, espero que ustedes ya estén con su manual y estén en la lección 9. Siempre que lleguemos, usted ya sabe a qué lección vamos a entrar lo que va siguiendo ahí en su manual. Entonces es muy importante que usted esté realizando su devocional diario y además que esté contestando las preguntas del cuestionario que está al final de cada lección. Con eso se fija el conocimiento y además les recuerdo que puede llamar a los maestros los días viernes de 7 de la noche a 9 de la noche y ahí estarán ellos atentos, así también como las asistentes de clase, para escuchar las inquietudes, las preguntas que ustedes tengan. Cualquier pregunta, anótela por favor y hágala saber para poderle darle una solución. No quedemos con dudas. Bueno, fundamentación bíblica. Vamos a Lucas 6, 12, 13 y dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Un ejemplo del Señor es que oraba toda la noche. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Bueno, ¿cuál es el propósito de escoger un equipo de 12? De escoger personas, un equipo de líderes. Porque es que los líderes son los que van a avanzar en el reino. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros a través de esta escuela de discipulado? Pues formar una persona que esté capacitada para poder ganar a otros. Ese es el propósito. Hacer de cada persona partícipe del liderazgo que enseñó Jesucristo, que sea partícipe del liderazgo que enseñó Jesucristo. Es muy importante que nosotros entendamos esto y el propósito por el cual nosotros estamos aquí. El Señor Jesús le dio importancia a su grupo de 12. ¿Por qué no habríamos nosotros de hacer lo mismo? A Jesús le tomó 3 años y medio capacitarlos para salvar el mundo. Sigamos estas enseñanzas para ganar a los perdidos. Si al Señor le dio resultado, nosotros ¿cómo no nos va a dar resultado? Fue tan eficiente el trabajo que hicieron los discípulos de Jesucristo que hoy en día estamos hablando de Jesucristo aún. Y es más, el Señor está pidiendo que ganemos el mundo. Dice, y será lleno el mundo de la palabra del Señor y después vendrá el fin. Aunque ya tenemos las señales del fin. Importancia del trabajo en equipo. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos entender es que para escoger un equipo de líderes necesitamos trabajar en equipo. Los líderes los necesitamos porque necesitamos trabajar en equipo. En 1 Corintios 12, 11, 12 dice de la siguiente manera: pero todas estas cosas las hace uno mismo y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, veamos nuestro cuerpo. Todo el mundo no puede ser mano, todo el mundo no puede ser cabeza, todo el mundo no puede ser corazón. Así también es el cuerpo de Cristo. Unos serán capacitados y Dios les dará dones y talentos para ciertas cosas en la obra del Señor. Pero entre todos, entonces trabajamos en equipo unidos, firmemente, así como trabaja el hígado con el corazón. Sí, porque el corazón no le dice al cerebro: oiga, yo soy más importante que usted. No, porque donde se llegue a desconectar el corazón, pues se apaga el cerebro. Y donde el cerebro se llegue a apagar, pues se apagan todos los demás órganos. Entonces, por eso es tan importante trabajar en equipo y por eso nuestro organismo es un ejemplo. Y aquí está ese ejemplo. Ventajas de trabajar en equipo. Número 1, el esfuerzo es compartido. Garantiza la continuidad de la obra.
el trabajo no se detiene. Vean, nosotros en este momento estamos ahí todos en nuestras casas, recluidos por esta pandemia que nos está afectando. Nuestros pastores en este momento no se encuentran acá, pero la iglesia continúa, aquí estamos haciendo el trabajo del Señor. Entonces por eso el trabajo no se detiene. La motivación persevera, pues unos a otros se animan. Nos llamamos entre todos, nos vemos ahí por Zoom, estamos todos pendientes, llamamos a nuestros discípulos. Y estamos conscientes que en este momento la iglesia se está multiplicando más rápidamente. Se valoran los dones y talentos de cada persona cuando se trabaja en equipo. Eso es muy importante, valorar a los demás. No cuando alguien venga y le diga algo de una idea o le cuente algo, no, yo ya lo había pensado. Eso está muy mal. Nosotros tenemos que valorar lo que dicen las demás personas, las ideas de las demás personas. Pero hay gente que no obra de esa manera. Entonces por eso es que se torna difícil trabajar en equipo. Segundo, el trabajo en equipo valora a cada persona. La palabra del Señor nos enseña eso. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo valora el trabajo de cada persona. En Mateo 16, 17, 18 habla de la siguiente manera. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán en ellas. O sea, le estaba diciendo a Pedro, le estaba valorando su trabajo. Y esto es lo que debe suceder. Valorar a los demás. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros entendemos acá que Dios es el que debe estar con nosotros, que Dios es el que nos valora, porque dice que como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces el valor son las personas. Cada persona es un líder, cada persona es un líder potencial, y así los debemos de ver. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta lección trata de cómo escoger un equipo de líderes. En aquellos días él fue al monte Aarón y pasó toda la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Ahí está. Y los llamó como apóstoles. ¿Y quiénes fueron ellos? A los que llamó. Entonces dice: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, a Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces aquí tenemos que el Señor Jesucristo nos enseñó cómo debe ser la escogencia de un grupo, de un equipo de líderes. Él tenía muchos discípulos, pero él escogió a 12. A esos 12 fue el que él escogió. En 2 de Timoteo 2:2 nos enseña lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en esta escuela de discipulado? Se está enseñando a las personas a ser discípulos idóneos de Dios. Eso es lo que cada uno de ustedes está aprendiendo, y el Señor los está dirigiendo para ello. El secreto está en los 12. Si nosotros queremos ver
que el reino de Dios se está ensanchando, entonces nosotros debemos de entender que eso se hace a través de las células, de los grupos de vida. Entonces, ahí está el secreto está en los 12, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Llamando a sus 12 discípulos, Mateo 10:1, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el 12 es gobierno, el 12 es autoridad. Por eso es que las células deben de ser de 12 personas. Y usted debe dedicarse a que cada una de ellas se disipule para que ellos puedan también con el tiempo tener un grupo de vida, una célula. En el punto 3 vamos a ver los parámetros para escoger el equipo. ¿Cuáles son esos parámetros? Número 1, gánelos en oración. Es muy importante. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así fue que se ganó los 12. Entonces hay que ganarlos espiritualmente. Seleccione hombres fieles. Siempre hay que seleccionar gente fiel, gente que esté dispuesta para con Dios. Ese es el fiel, el que cumple con todas las cosas que manda la palabra del Señor. Marcos 1:16-20 dice, andando junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés su hermano que echaban redes en el mar porque eran pescadores. ¿Y qué les dijo? Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombres. Les cambió su oficio. Y ellos quisieron, y dejando luego sus redes, le siguieron. En otra versión dice, al instante dejaron sus redes y le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, los jornaleros le siguieron. Esto es algo hermoso. Escoja personas que anhelen servirle a Dios. Así como dice en Juan 1:35-42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Miren, esto es tremendo. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10, ya estaba tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estamos viendo cómo escoger un equipo de líderes. ¿Qué más dice? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y él le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que más valora Dios de nosotros? Lo que más valora Dios de nosotros es el servirle, más que cualquier otra cosa. Lo que más valora Dios es el servirle. Bien, seleccione hombres moldeables. Jeremías 18:6b dice así, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor quiere moldearnos. El Señor quiere ese tipo de hombres y mujeres que se dejen enseñar, que se dejen guiar. Eso es lo que quiere el Señor, personas moldeables, que estén dispuestas a que Él nos moldee a través de su palabra. Job 10:9 dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Dice además que debemos escoger personas que puedan ser probadas, porque cuando le vamos a servir a Dios, entonces Dios nos va a probar.
Lucas 22, 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Quiénes son los que van a permanecer en las pruebas? Pues los que verdaderamente son discípulos de Jesucristo. Por eso es que una cosa es muy diferente a un creyente a un discípulo. ¿Y el Señor qué está haciendo? El Señor ¿qué quiere que hagamos? Vayan y hagan discípulos. Él no quiere que hagan creyentes, sino discípulos. Entonces, hemos visto aquí lo importante que es tener en cuenta todos los parámetros necesarios para escoger un equipo de líderes. ¿Cómo escoger un equipo de líderes? Como conclusión, entonces, aquí está el Señor Jesucristo y todos sus discípulos, ahí están, representados en este cuadro. Cuando escoge 12 y se trabaja en equipo, va a tener éxito. O sea, eso es lo que va a suceder. Cuando usted escoge 12 y va a trabajar en equipo, se va a obtener el éxito. Así los escogió el Señor. Porque las funciones se distribuyen. Cada cual va a ser, porque todos funcionamos como un cuerpo, así dice, y así también funciona el cuerpo de Cristo. Jesús nos dio ejemplo en trabajo y liderazgo. Por eso nosotros tenemos que seguir es la palabra del Señor, tenemos que seguir es a Jesucristo, porque Él fue el que nos ha dado ejemplo. Ustedes véanme en lo que yo hago, después yo veo cómo lo hacen ustedes y después los envío. Y eso es ese es el liderazgo que el Señor enseñó con su ejemplo. Y hasta aquí, queridos alumnos, la lección número 9. Ahora quiero esperarme un momento para que usted pueda cambiar a su libro de seminario, ir a la lección 9 también, y vamos a ver en esta parte, vamos a ver seminario segundo nivel, intercesión, estamos viendo intercesión. Vamos a ver esto. Ya todos deben de estar allí, entonces iniciamos. Vamos a iniciar la lección número 9 y servicio primera parte. La parte del servir. Es muy importante que entendamos que lo que más le agrada al Señor, como lo acabamos de ver, es el servicio. Yo no vine para ser servido, dijo el Señor Jesucristo, yo vine para servir, y les dio muchísimos ejemplos, muchas lecciones les dio el Señor de cómo debería ser el servicio para el reino de Dios, y por eso nosotros lo podemos ver. ¿Cuál es la fundamentación bíblica que tenemos para iniciar esta clase? Marcos 10:45, y nuevamente quiero decirles que mi oración es que el Señor les dé sabiduría, que les dé inteligencia, que su corazón esté dispuesto para atesorar la palabra, las enseñanzas del Señor, para que usted la pueda poner por obra. Esto no solamente va a transformar su vida, sino transformará la vida de otros, porque Dios lo utilizará con poder. Continuemos, fundamentación bíblica 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate, en rescate de muchos o por muchos. Qué tremendo entender esto, lo que el Señor Jesucristo enseña, porque Él después, todos lo pudieron ver, que fue inmolado en la cruz del Calvario, sin haber cometido ningún pecado, para la salvación de aquel que lo quiera recibir, porque así dice la visión de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Miremos qué dice la palabra del Señor en Juan 13, del 1 al 17. Y vamos a leerlo de corrido. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo, y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús, y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando juntos, se levantó de la mesa,
se quitó su manto y ató una toalla a la cintura. Luego echó el agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con una toalla. ¿Qué más dice? Cuando le tocó el turno a Pedro, este le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Y Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: nunca dejaré que me laven los pies. Jesús le contestó: si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Tremendo esto. Simón Pedro dijo: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Era así, era de extremos. Jesús le dijo: el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y ya sabíamos a quién se refería. Jesús ya sabía que iba a traicionarlo. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo, por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Este es un auténtico líder. Así son los líderes. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien los envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. No, qué tremenda. Si todo el mundo practicara este tipo de liderazgo de Jesús, seguro que no habría gente oprimida en sus trabajos y todo el mundo trabajaría con alegría, porque está enseñando las bases del servicio, que eso es lo que está enseñando el Señor acá. Servicio, primera parte, que es así como nosotros debemos actuar para el servicio del Señor. Ahora bien, ¿qué es el servicio? Entonces miremos lo que dice la palabra del Señor. Pero veamos que es una actitud interna que tiene fruto en lo externo. Mateo 24, 45, 46 dice de la siguiente manera: ¿quién pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. Es una actitud interna, es algo que debe nacer de nosotros y todo el mundo lo debe ver externamente. El servicio es ser útil. Lucas 17, del 7 al 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es que nosotros tenemos que ser útiles. Nosotros tenemos que hacer más cosas de las que nos pide el Señor. De eso estamos demostrando que somos diligentes en el servicio. Hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo: el que no hace más de lo que le piden nunca obtendrá más de lo que ganan. Por eso hay personas que pasan 30 años trabajando en su mismo trabajo porque no hicieron más de lo que le pagaban. No alcanzaron ascensos, ahí todo el tiempo haciendo el mismo trabajo. Les preguntan: cuénteme la historia de trabajo suyo, y la puede resumir en una palabra, lo que hizo durante todo un día, eso repetido durante 30 años. Bueno, el servicio es una característica primordial de un discípulo de Jesucristo. Mateo 23, 11 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El servicio es un acto de humildad. Recuerden ustedes esto. ¿Qué es el servicio? Nunca se les olvide. Es un acto de humildad. El servicio es incondicional, no espera nada a cambio.
Cuando nosotros le estamos sirviendo a Dios, no esperamos nada a cambio. Únicamente yo le sirvo al Señor y el Señor sabe qué necesito yo. Porque así dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, ese es el servicio. Entonces, aquí tenemos es que servirle al Señor. Es una determinación, el servicio es una determinación personal. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, nosotros cuando le servimos al Señor debemos de tener esa determinación. Si ahora determiné, cuando yo recibí al Señor, dije, Señor, de ahora en adelante te voy a servir, y de ahí no me he movido, a pesar de las muchas tentaciones, a pesar de tentaciones que me han hecho, pero no me he movido. Porque el apóstol Pablo decía eso, y prosigo a la meta sin mirar lo que queda atrás, siempre puesta la mirada ya en el frente, en el Señor Jesús, porque no hay ya que cuando llegue resulte eliminado de la prueba si me distraigo. Entonces, en eso tiene que ser el servicio, y en eso nosotros tenemos que ser claros cuando estamos hablando. El servicio es un motivo para glorificar a Dios, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis, el Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Tenga en cuenta esto, hermano, es muy importante. El servicio es motivo de glorificar a Dios. Cada vez que le estamos sirviendo al Señor, no lo olvide, estamos glorificando a Dios. Es un trabajo de amor, el servicio es un trabajo de amor. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Servidos en amor los unos a los otros. Tremendo. Entonces, el servicio es un trabajo de amor. En Efesios también lo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un trabajo de amor, es el servicio. Vamos a mirar aquí ejemplos de servicio, y algo que nosotros deberíamos de hacer es coger personajes de la Biblia y explicar cómo Dios los usó. Entonces, cómo Dios usó a diferentes personajes en la Biblia, cómo los usó, gracias al servicio de ellos, a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a David, bueno, a todos los hombres de Dios. Hay muchos ejemplos. Veamos, Dios honró a Josué porque sirvió a Moisés. Josué fue un servidor de su pastor, le servía de todo corazón. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dios honró a Josué. Y lo honró como lo escogió a él para que paseara a la tierra prometida al pueblo de Dios. Elías era autoridad sobre Eliseo, y por su fidelidad este recibió doble unción. ¿Qué le pedía Eliseo a Elías? Dame doble unción. Y entonces aquí nos dice en Segunda de Reyes 2, 1, 3, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. O sea, ese era el siervo de Dios, iba para él a todos lados, o sea, le servía. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Tremendo. Y cuando fue arrebatado y lo vio el propio Eliseo, él le dio la doble porción. Y ya usted puede leer toda la historia ahí. Jesús demostró su servicio dando su vida. Este es el mejor ejemplo de todos. Mateo 20:28.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese sí que es un ejemplo de servicio, nuestro Señor Jesucristo. Los primeros servidores ungidos para el servicio, cuando fueron ungidos para el servicio de Dios, vino un gran avivamiento. Eso es lo que despierta el servicio a Dios, cuando nosotros lo obedecemos. En Hechos 6:5-8 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué ocurrió? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fueron escogidos los que le servían. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miren esto, el efecto de servirle a Dios. Pablo sirvió para ganar el mayor número posible. Pablo es el líder de los apóstoles. No anduvo con el Señor Jesucristo, pero el Señor fue el que lo llamó. Vino y se le presentó y lo llamó a él. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y después de que él entendió y tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, se convirtió en el hombre que es el apóstol del pueblo gentil. Gracias a él, al trabajo de él, al servicio de él, es que conocemos el Evangelio de Jesucristo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Eso dice en 1 Corintios 9:19. Esa era la actitud del apóstol Pablo, un ejemplo de servicio, y es lo que nosotros todos debemos imitar. Por favor, repase estas lecciones tan importantes, porque de aquí depende el éxito tuyo, de lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere usarte para un gran avivamiento, comenzando por los de tu casa. Pero esto se traduce con el servicio, con esa disposición. Concluimos. El siervo no es siervo si no sirve. Esta es la palabra clave que debe quedar en nuestras vidas. El siervo no es siervo si no sirve. O sea, nosotros tenemos que servir. Muchas gracias por haber estado atento a esta clase y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto. Dios les bendiga.